Último episodio de la semana y primer capítulo de opinión del año. Y hoy precisamente voy a hablaros de una pequeña reflexión que me he hecho a mí mismo, que he pensado para mí mismo durante estas pasadas Navidades. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Se acaba la semana y, oye, quiero dar las gracias al patrocinador de este pequeño ciclo, ¿no? De esta semana, tanto por escoger este podcast para darse a conocer como por convertirse también en uno de los patrocinadores del ciclo 2023 de Podnight Madrid. Y es que Paloma, una de las fundadoras de crecetucoco.com, se puso en contacto conmigo para ver cómo podíamos colaborar y no solamente le gustó tanto el evento Podnight Madrid, sino que además también vio con buenos ojos al otro lado del micrófono como podcast para dar a conocer la plataforma Crece tu Coco. Esta herramienta que se ocupa de poner en contacto a entrevistados con podcasts de las categorías afines para realizar entrevistas enfocadas en su propio ámbito y además ayudar a estos entrevistados a preparar dichas conversaciones, dichas entrevistas. Y por si esto fuera poco, pues además preparan una infografía con los datos del entrevistado para que el podcaster en cuestión, que va a realizar dicha entrevista, pues le conozca un poco mejor y de esta manera pues, salga un episodio redondo, que salga un episodio perfecto para dar a conocer al entrevistado. Si quieres conocer un poquito más a Crece tu Coco, entra en crecetucoco.com o escribe directamente a info@crecetucoco.com para solicitar más información con todos los detalles. Bueno, como muchos sabréis, he lanzado la productora de podcast EOB y en las últimas semanas, últimos meses, me han surgido una serie de consultorías, de asesorías y de servicios de edición también. Voy tratando con cada vez más clientes y he llegado a una conclusión que quizás nos valga para todos, no solamente para todos aquellos que me quieran contratar, que yo estaré totalmente encantado de hacer asesorías, consultorías, edición, producción, etcétera, 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 sino que os va a valer también a todos aquellos que autoproducir vuestros podcasts o que simplemente tenéis esto como afición. Es que no quiero esto que se vea como algo solamente del ámbito profesional. Al igual que 4 ojos ven mejor que 2, 4 oídos escuchan mejor que 2. Aunque también voy a hablar de ojos, pero quiero hablar de oídos porque vamos a tratar sobre podcast, ¿no? Sobre podcasting. Y es que me he dado cuenta que muchas veces el propio editor del podcast o la persona responsable de cada proyecto no pide opinión, no pide ayuda, no, digamos que se centra tanto en la propia creación. Esto lógicamente pues los que hacemos podcast muy de continuo, como es mi caso con este podcast diario, o gente que tiene también tantísima tarea con la preparación del guión, con la preparación en las redes sociales, con la preparación de las portadas, con todo el trabajo que lleva un podcast, a lo mejor no tiene tiempo como para poner toda la atención en cómo distribuir su podcast de la mejor forma. Y distribuir no quiero decir publicar, sino cómo enfocar las diferentes secciones de cada podcast, los diferentes bloques, y es hora de que nos alejemos un poquito de nuestras propias creaciones, de nuestras propias ediciones de audio y las veamos con otros ojos. Y qué mejor que pedir ayuda a alguien para que lo vea con otros ojos o con otros oídos, ya sabéis a lo que me refiero. Lo que voy es que pidamos opinión sobre nuestras creaciones, que pidamos ayuda, que pidamos que alguien que nos conozca, que conozca nuestro formato habitual, nuestra manera habitual de hacer las cosas, opine sobre nuestros podcasts y pidamos ayuda. Oye, ¿qué te parece este podcast? ¿Qué cambiarías de mi podcast? Muchas veces con un simple cambio, con un simple silencio, con un simple cambio a la hora del orden de las secciones, oye, a lo mejor esta entrada que estoy haciendo ya de manera habitual durante los últimos 100 capítulos, debería cambiarla. ¿Qué se te ocurre a ti para cambiar? No sé. Como decía antes, no hace falta que vayamos a alguien profesional para que nos haga este análisis o esta
asesoría, consultoría, no lo digo para que vengáis a contratarme. Ojo, que ya digo, yo encantadísimo, pero que a lo mejor podéis coger a uno de vuestros compañeros de podcast o a uno de vuestros oyentes más habituales y decirle, oye, ¿qué te parece esta última edición que he hecho? ¿Qué cambiarías? ¿Te gustaría que hiciéramos más espacios entre una sección y otra? ¿Cómo ves este anuncio que he metido aquí? Anuncio no me refiero a los patrocinadores, que también, sino yo no sé, el anuncio de que estamos ahora emitiendo en directo, el anuncio de que estamos en Instagram, el anuncio de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que queráis comentar. ¿Ha quedado claro el mensaje que quiero transmitir? ¿Cómo lo harías tú? Ese cómo lo harías tú, yo creo que puede ser una muy buena ayuda, sobre todo en los compañeros de podcast, que hay muchas veces que yo también he estado, digamos, alejado de la dirección de un podcast y me he dejado llevar, y muchas veces ni escuchas lo que has grabado, ¿no?, con tus compañeros, y yo creo que esto es un error. Esto lo tengo que aplicar yo con mis compis de Por qué Podcast, para que se escuchen los episodios antes de publicarlos y preguntarles qué cambiarían, ¿no? Esto es algo que me tengo que poner a mí mismo. Y es que esto me ha venido por un par de clientes que, ya digo, que me contrataron para una asesoría y por la propia edición de audio. Y juntos hemos visto pequeños cambios en sus podcasts que, si bien parecen muy obvios, no lo son tanto cuando estás pendiente de la creación, del guión, de la grabación, de todo el proceso que lleva un podcast y de la cantidad de trabajo ingente que lleva a crear y publicar un podcast, pero que si alguien desde fuera lo analiza un poquito, y aquí sí que me refiero más al ámbito profesional, que a alguien al que tú contratas y le dices, oye, por favor, escucha este episodio, analiza este episodio y dime qué cambios llevarías tú o qué consejos me darías tú para mejorarlo. Bueno, pues en los últimos meses, como decía, me han contratado varias personas y simplemente con pequeños cambios leves, yo creo que haría esto, yo creo que diría esto de esta manera, yo creo que a lo mejor aquí te hace falta hacer este pequeño cambio. Me he dado cuenta que hacer este análisis yo creo que puede ayudarnos mucho, ya digo, en todos los ámbitos, no solamente de manera profesional, sino también en el ámbito más amateur. Lo que pasa que en el ámbito profesional sí que te dedicas más, ¿no? Oye, ya que te han contratado, vamos a dedicarle horas para analizar con una serie de notas, de consejos, para ver de qué manera podemos mejorar o co-crear nuevas producciones, nuevos podcasts o nuevos capítulos de un podcast para que queden más redondos, para que sean más atractivos a nuevos oyentes, para que un cambio sea notable y el oyente fidelice más, ¿no? Para conseguir mejores resultados, que esto es a lo que voy con el ámbito profesional. Hay cambios que se hacen también en los podcasts amateur que los profesionales deberían aprender, y mucho, pero esto ya es otro debate que dejaré para otro capítulo de opinión o no de opinión. Bueno, ya veré. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que se dejen aconsejar o que no se dejen aconsejar, me da igual, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes, con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de t.me para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Entrar allí, votad y ayudadme a mejorar el contenido. Mira, esto viene muy al hilo del capítulo de hoy. Ayudadme a mejorar el contenido de la próxima semana escogiendo vuestros capítulos preferidos de esta semana, estos 5 últimos. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.